Ese es el momento de usted hacer contacto telefónico con nosotras para comunicarse con este espacio Trátame Bien y hacer sus preguntas o comentarios con nuestra especialista que tenemos en el día de hoy, Mircia Pacheco, es médico psiquiatra. Y recordarles que estamos hablando hoy de salud mental y prevención del suicidio. Así que si usted tiene alguna inquietud o comentario, puede llamarnos a los siguientes teléfonos. Adelante. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Habíamos dejado una pregunta, Jennifer Peguero, ¿verdad?, a la doctora Mircia Pacheco en el aire, y es que, bueno, ¿cuál es la edad para y qué horas de sueño depende de la edad? Es lo más loable, pero me voy a la calle primero. Buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, jóvenes en cabina. Uy, pero qué voz. ¿Quién nos habla y desde dónde? Usted como locutor. Muchísimas gracias. Víctor Adriano Espíritu Santo desde Higüey, provincia de la Altagracia. Un abrazo para los higüeyanos. Muchísimas gracias. Bendiciones y felicidades por su espacio. Cuando tengo la oportunidad de escucharlo, cada sábado lo escucho. Un abrazo para ustedes. Gracias. Sí, tengo una inquietud que por la incrementación de las personas con problemas mentales aquí en el centro de Salvaleón de Higüey o los alrededores de la Basílica de Nuestra Señora de Altagracia. Aquí existía un centro de atención a esas personas llamado Emaús, que dirigía una pastora. Fue clausurado, fue cerrado, le pasaron instalaciones a salud pública y no han hecho nada. ¿Qué podrían hacer las autoridades para recoger o llevar, o a qué lugar podrían llevar esos enfermos mentales aquí en Higüey? Muchas gracias, bendiciones y les sigo escuchando en la radio. Muchísimas gracias. Bueno, ya eso le correspondería, doctora, a Salud Pública. Pero ¿no? le podemos dar una orientación. A ver, cuente. Porque usted es como comunidad y usted como comunitario en su sector puede dirigirse a sus autoridades, ya sea de salud en general o a sus autoridades, por ejemplo, a ayuntamiento y demás, para pedirles que ese centro sea reintervenido o reabierto o que le den otra respuesta, porque en verdad le quitaron el centro, pero entonces dejaron quizá a los pacientes sin una atención apropiada. Pero todos los hospitales, yo no conozco bien el de Higüey, pero sí sé que hay colegas psiquiatras que trabajan allí. Entonces, si usted se refiere a pacientes que andan deambulando, por ejemplo, o si son pacientes envejecientes somos todos desde que nacemos, si son pacientes allá vamos, de la doctora, tercera edad. Hay un asilo que la dirige una hermana sanchina, en donde ellos acogen pacientes de la tercera edad, el asilo de donde está Sor Siriaca, que le ofrecen una atención maravillosa. Sor Siriaca, no me mate, pero si ellos son mayores, pues tal vez pudieran acercarse a ellos. Y a personas como usted, que están sensibilizados, reúna a otras personas, acérquese a sus autoridades y solicítenle que ya sea que abran ese con otras autoridades o que le den otra respuesta. Horas de sueño, doctora, por favor. Con relación a su pregunta, las horas de sueño en un humano es inversamente proporcional a la edad. O sea, mientras más pequeño el ser humano, los bebés tienen que dormir más horas. Entonces, eso va disminuyendo. Claro que nuestros adolescentes se pueden pasar durmiendo un día entero. No pasa nada. Porque sabemos que durante el sueño aumenta la hormona del crecimiento y eso es muy importante. En realidad,
los papás a veces le preguntamos, ¿y a qué hora se duerme el niño? A la hora que él quiera. No, eso no puede ser a la hora que él quiera. Los niños tienen que tener una rutina, la familia tiene que tener una rutina para llevar a los niños a la cama, y tiene que ser una rutina sana de el baño, el cuento, el acompañarlo un ratito, el dejarle una lucecita para que el niño duerma a la misma hora. Pero conforme va pasando los años, pues las necesidades de sueño van disminuyendo, y hay personas que duermen 4 o 5 horas, pero otras personas, en realidad, lo que se recomienda, porque durante el sueño no es una línea continua. El sueño se compone de varios ciclos de sueño. Entonces, en cada ciclo hay una parte de despertares, una parte de ciclo de sueño ligero, sueño profundo. Puede estar el sueño REM, que es el Rapid Eye Movement, que es donde las personas sueñan, eso se registra. Entonces, durante el sueño hacemos varios ciclos, alrededor de 4 a 5 ciclos de sueño, y al despertar, pues deberíamos de sentirnos descansados. Pero una persona que tiene un trastorno del sueño en el día se va a sentir con somnolencia y no va a realizar sus labores adecuadamente. Entonces, si usted no se siente que está reparando, porque antes se creía que el sueño era una desconexión de las actividades, y no, el cerebro está muy activo durante el sueño. No sabía. Entonces yo con 6 horas tengo, doctora. No, eso es individual para cada quien. Hay que medirlo. Magistrada, eso tenemos que medirlo. Voy para allá, doctora Jennifer Peguero. Doctora, ¿cómo detectar que estamos teniendo alguna situación de salud mental? Tanto nosotros como detectar en algún familiar o amigo cercano. Nosotros les recomendamos a las personas, porque primero hay que tener un buen conocimiento de sí mismo, un entendimiento de las emociones. Necesitamos entendernos y saber cómo son nuestras emociones, cómo actuamos, cómo reaccionamos a las diferentes cosas de la vida. Si usted está teniendo una vida productiva y usted aporta a su medio ambiente, a su familia, y tiene un buen grupo de apoyo, una buena red de apoyo, donde usted, cuando siente una necesidad, puede contar con esas personas, usted va bien en salud mental. Ahora bien, fíjense que en Europa, por ejemplo, están muy preocupados por la soledad. Hay muchas personas viviendo solas y muchas personas muriendo solas. Así es. Nosotros aquí en Latinoamérica, digamos, los clanes familiares, si ustedes van, por ejemplo, a algunos barrios, van a ver que muchas familias viven cerca. Por ahí no hay quien se meta con esos apellidos, porque se apoyan unos a otros, pero ya eso está desapareciendo. Fíjense que la conformación del núcleo familiar anteriormente, que estaba la mamá muchas veces en la casa, o la madre trabajadora, estaba el padre, y muchas veces los abuelos y los tíos estaban cerca. Toda esa comunidad contribuía a la crianza y a la cultura y a la educación de ese niño, pero hoy en día, primero, las familias son más, se ha reducido las familias, el núcleo familiar. Muchas familias están emigrando, muchas personas que se están quedando solas y no están contando con ese apoyo. En algunas ocasiones sí es muy importante saber si la persona tiene alguna práctica en el nivel de lo espiritual, que en esa parte nosotros trabajamos y les recomendamos a las personas. Por ejemplo, es muy importante, anteriormente no se tomaba muy en cuenta la espiritualidad, pero cuando las personas cuentan con sus hermanos de comunidad, muchas veces esos hermanos de comunidad son una red, un sostén en el apoyo. Otra cosa que contribuye a mantener una buena salud mental es la actividad física. El sedentarismo es muy malo para la salud mental. Una persona que se pasa todo el día sentada o acostada, o esos adolescentes o adultos jóvenes que se pasan todo el día jugando videojuegos, y vemos que su organismo se va enfermando, eso es muy preocupante. Entonces,
hay que tratar de tener alguna actividad física. La alimentación sana es muy importante. Cuando usted vaya al supermercado, dése cuenta que las cosas más saludables están en los alrededores. Compre fruta, compre vegetales, compre cosas que no sean procesadas. Todo lo demás que es procesado, que tiene mucha letrica, eso no es muy saludable. A las madres que prepara meriendas para sus hijos llevar al colegio, pues traten de ponerle jugos naturales, traten de ponerle un mangucito, algo que usted pueda hacer en la casa, porque la alimentación es importante. Contar con las redes de apoyo, como decíamos anteriormente, conocerse a sí mismo. El programa se llama Trátame Bien, pero también yo les invito a que se traten bien ustedes mismos. Y cuando usted se trata bien a sí mismo, usted suele tratar bien a los demás. Claro, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y algo que me preocupa, doctora, y que vemos con mucha frecuencia y que también tal vez interpreto yo que puede ser uno de los detonantes de que muchas personas a veces se deciden autolesionarse, ¿no? Es que antes veíamos cómo las comunidades, dígase en los sectores, los vecinos, compartíamos más. Los niños salíamos a las calles a jugar, ese era nuestro entretenimiento. Ahora vemos muchos adultos encerrados en sus casas, en sus apartamentos, conectados a través de lo digital. Entonces no tenemos esa socialización. Es como que nos estamos aislando, ¿no? O vamos creando amigos virtuales. Y eso, sobre todo en los adolescentes, genera una alteración de su comportamiento. Yo tengo un hijo preadolescente que he visto también cómo cuando dura expuesto mucho tiempo a las redes sociales, a los juegos digitales sobre todo, que es lo que más usa, veo cómo se altera, tan simple como que yo le llame la atención por algo. El aislamiento es muy importante que observemos, tanto en niños, en adolescentes y en adultos. El aislamiento es una señal de alerta, porque el ser humano es un ser social y necesita mantenerse en comunicación, necesita mantenerse en contacto con otros seres humanos que le aporten, por supuesto. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué bueno que usted está tocando ese tema. Yo voy a mi salón, yo tengo 71 años y voy al salón y quiero hablar con las que están ahí y no es como antes. Ella, si hablan un poco con uno, yo me doy cuenta que quiere ver el celular, cosa que yo no hago. Yo guardo mi celular y quiero conversar. La gente se está aislando tanto y no son los jóvenes, son las personas de edad. Yo tengo 71 años y veo personas de 60, de 70, de 50 conectados. Gracias. Muchísimas Pero gracias. qué buen Vuelven aporte. otra vez los temas a salir, los temas necesariamente que tenga que ver con lo Mire, digital. pero ahora que ella conectado. lo dice, eso es cierto. Sí. Yo no me había percatado. Así pero eso fue, que así pasó. Eso que usted dice es verdad. De hecho, lo noto yo en mi sala de espera de mi consultorio, que antes yo ponía muchas revistas y se armaba una conversación entre las personas que estaban en la sala de espera. Ahora no. Ya no. Ahora cada quien está en su celular y de hecho hay personas que trabajan remoto y llevan su computador y trabajan desde ahí, desde la sala de espera. Así es. Pero sí, realmente vamos a promover que en los salones hay una canasta para dejar los celulares, porque de verdad que esa dinámica que se da en el salón es muy importante. Uno se entera muchas cosas. Pero déjeme decirle, doctora, que concatenando con la llamada de nuestra cómplice, hemos visto que, por ejemplo, te toca entrenamientos o te toca retiros o tienes que trabajar alguna dinámica de trabajo que te llevan esa canasta y te dicen, deben de depositar los celulares. Y hay una cara que se transforma inmediatamente, doctora. Inmediatamente. ¿Qué? ¿Que hay que dejar el celular? ¿Y si me llaman de mi casa? ¿Y si pasa algo? Señores, pero antes no habían los celulares y vivíamos. Usted vivía, caminaba. Eso se llama nomofobia, una imposibilidad para vivir alejado del celular con el supuesto de que le vayan a decir o a algo importante a través de él. Es un tipo de fobia nueva, es una fobia moderna.
La fobia moderna. Sí. ¿Cómo es que se llama, doctora? No sé, para que los que no escucharon bien. Nomofobia. Nomofobia. O sea, que no podemos vivir sin el No, celular. pues sí, gente que no no puede vivir morimos sin el celular. Así es. Válgame Dios. Vamos a una pausa brevísima. Esto es Trátame Bien, no le cambie. Hablamos de salud mental en el día de hoy. Esto es Trátame Bien, señores. Hablamos con la doctora Murcia Pacheco sobre salud mental. Doctora, ¿qué estrategias tienen la psiquiatría moderna ahora para la prevención o la intervención temprana sobre la prevención de suicidios y de enfermedades mentales? Sí, mire, es muy importante que las personas entiendan que salud mental no es solo la intervención remedial luego que se ha perdido. Okay. Es cuidar nuestra salud mental de todos. Antes De todos nosotros, antes de perder la salud mental. O sea, es un cuidado permanente en cuanto a tus relaciones, en cuanto a tu descanso, tu desconexión, como decíamos, tu reposo, tu alimentación, tus prácticas espirituales y meditación. También meditación, aprender una forma de respiración. El ejercicio más sencillo que usted puede hacer es salir a caminar. Y si puede hacer otro tipo de ejercicio, ir al gimnasio, nadar, pero siempre reúnase con un grupo de apoyo que le aporte, donde usted se ría y se olvide de las cosas malas de la vida. Entonces, en cuanto a cuando una persona empieza a presentar síntomas, como estábamos diciendo, uno de los primeros síntomas que suele presentarse es el insomnio, es la falta de sueño, es una alteración en el sueño. Perdón, y luego pues es tan prevalente los trastornos de ansiedad. Nuestros jóvenes están teniendo mucho trastorno de pánico, en donde sienten que se van a morir, que se van a diluir, es una cascada donde siente taquicardia, sudoración, es muy intenso. Entonces muchas veces van a las emergencias, le ponen un calmante, pero no lo refieren a un especialista, y es necesario que nuestros especialistas y nuestros médicos de emergencia aprendan a reconocer esta sintomatología y deriven al médico apropiado para que ese paciente se sane. Doctora, ahora que toca ese punto y antes de que se me vaya el hilo, justamente en la semana vi un video rodando por muchos medios de una madre que estaba desesperada porque había llevado a su hijo de 16 años a diferentes centros y no se los recibían, que requería un psicólogo, porque le decían en uno que ya pasaba de cierta edad y en otro que era menor. O sea, ¿cómo se manejan ese tipo de las edades para atender a un paciente a nivel psicológico, psiquiátrico? Lo primero es que si el paciente está en crisis, si hay que hacer una intervención, no se justifica que haya una limitación en la edad. Un médico general, un emergenciólogo, cualquier especialista de cualquier área debe poder identificar cuando su paciente necesita que lo refieran. Pero antes de referirlo, no lo rechace, recíbalo, escúchelo realmente, evalúelo en lo que tiene que ver con su área, y entonces luego, sin ofenderlo, porque a veces le dicen, usted no tiene nada, vaya para el psiquiatra. Entonces el paciente se niega. Muchos pacientes lo refieren durante años y el paciente se niega por la forma en cómo lo derivan a salud mental, como si el psiquiatra fuera pues alguien, el zafacón del hospital, por ejemplo, o de la salud en general, y recuerden que no hay salud sin salud mental. Entonces, estas situaciones, por ejemplo, el sueño, la depresión. Recuerden que hablando de suicidio, la depresión está involucrada en un 60% de los suicidios consumados, porque el suicidio tiene unas etapas, tiene una idea que empieza a pasar como levemente de que la vida no vale la pena, que yo hago aquí, tengo problemas. Luego ese pensamiento se puede ir concretizando, donde la persona va ya como recabando cosas para cometer el suicidio, y finalmente cuando lo intenta, porque debemos recordar que el suicidio en nuestro país y en el mundo entero, más mujeres intentan el suicidio, pero que los hombres, doctor. Más mujeres lo intentan. ¿Por qué? Pero
utilizan métodos más blandos que da tiempo de llegar y salvarle la vida, y entonces con una buena intervención esa persona ya se arrepiente y logra tener una mejor vida después de eso. Pero más hombres consuman el suicidio porque ellos suelen acudir a métodos más duros, que no lo vamos a mencionar No, claro aquí, que pero no. Ujú. esos son métodos más mortales. De hecho, en nuestro país, en las estadísticas, por cada mujer que se suicidan 5 o 6 hombres. Sí. Y las Wow. estadísticas están ahí. Y no es porque las mujeres no lo intentan. Ellas, por cada suicidio consumado, alrededor de 20 personas lo intentaron y 60 lo pensaron. O Pero sea indica también que las mujeres solemos buscar más ayuda psicológica que los hombres. las mujeres solemos Sí, hablar más. En todo, La- en todo. Sí, Jenny. las mujeres solemos hablar más, muchas veces tenemos más redes de apoyo con las amistades y con la misma familia, y eso ayuda, a los adolescentes les ayuda el saber pedir ayuda a tiempo, saber decir, me está pasando algo, ayúdeme. Y una familia o un entorno a veces laboral que esté atento puede salvar la vida de una paciente, diciéndole, mira, yo te voy a acompañar, yo no te veo bien, ven, vamos. Tú no estás solo. Sí. Doctora, en esa parte, y ya llegando a la fase de conclusión del espacio y las recomendaciones a la ciudadanía, hay muchas veces que esa red de apoyo, que somos los amigos o familiares, pecamos de creernos psicólogos o terapeutas y queremos dar consejos. Yo quiero que, mirando usted a esa cámara, indique cuál es el acompañamiento correcto que se debe dar a una persona que está enfrentando una situación de salud mental. Por favor, no le digan a un paciente que está pasando por una situación de salud mental, pon de tu parte. Porque ese paciente no tiene parte de dónde poner. Dígale, yo estoy aquí, estoy contigo, siento que necesitas un apoyo, yo te voy a acompañar, porque algunas veces les hacen la cita, pero lo mandan y el paciente no va. Pero si usted se compromete a acompañarlo, el paciente va y usted va a estar salvando una vida. Hay una persona, doctora, que me ha hecho una pregunta específicamente. ¿Qué pasa cuando hay líderes, por ejemplo, dentro del área de trabajo, que tienen un tema fuerte de salud mental a tal extremo que quieren pagar los problemas que tienen emocionales con los colaboradores y mantienen el entorno también enfermo, impactan también el entorno, y entonces esos trastornos de estado de ánimo afecta a todo el entorno laboral, narcisismo, acoso, sentimientos varios? ¿Cómo pueden hacer los colaboradores ante esta persona que tiene esta situación? Tiene poder. Tiene poder, y entonces ellos tienen que cargar con eso. Y sin poder protestar. Miren, porque el líder, el coordinador del equipo, ¿cómo se maneja? El acoso laboral empresarial se llama mobbing y es una forma de acoso donde una persona de autoridad, una persona de poder abusa de su poder. Es una forma de abuso también que desgasta la moral, la autoestima y que puede llevar hasta un suicidio. Y a veces en Estados Unidos vemos que hay personas que llegan hasta a agredir. Hay gente que han sido despedida de mala forma o maltratada, y esa gente van a esas empresas, y ahí es donde se han formado algunos de los tiroteos. Es muy difícil. Lamentablemente estas personas que son tan agresivas llegan a posiciones de autoridad, pero partiendo rodillas, y logran colocarse, logran ubicarse. Pero esas personas son muy, muy dañinas, son muy tóxicas para el medio ambiente, no dejan que los equipos prosperen. ¿Y qué entonces hacen los equipos porque con estos expedientes? Son verdaderos enfermos mentales. Yo he tenido pacientes que los he acompañado, y al final muchas veces le digo, en lo que tú resuelves esto, ve buscando otro trabajo o ve tratando de hacer otra cosa, porque esas personas entonces suelen ganarse el apoyo de los superiores, de los altos mandos, porque tienen dos caras, pero entonces fustigan a todo el que está ahí por debajo. Pasa también en las residencias médicas y pasa también
en otras, en cualquier instancia donde haya un poder por encima y abusan de poder. Entonces, por eso es que nosotros no podemos quitarle a nuestros hijos completamente la capacidad de aprender a defenderse. Lo dijo todo. Porque algunas veces los padres queremos criar hijos que sean tan buenos y tan bondadosos, pero entonces esas personas son pasibles de soportar situaciones de abuso. No soporta una situación de abuso. Denúnciela y si eso le cuesta el puesto, pues hágase un negocito. Doctora, vamos a anunciar entonces la caminata que tenemos por la que salud nos mental. fuimos. Y nos fuimos con eso. Muchísimas gracias. Del 1 al 6 de octubre, la Pastoral de la Salud, que significa la Iglesia en Acción de la Arquidiócesis de Santo Domingo, estamos organizando la Jornada de Salud Mental para conmemorar el Día de la Salud Mental, el 10 de octubre, pero nuestra jornada es del 1 al 6 y el día 6 tenemos la caminata en el Parque Iberoamérica a las 9 de la mañana, donde tenemos la caminata 1K, tenemos charlas y tenemos a veces un brindis también. Ay, están todos invitados, señores, nos encontramos la próxima semana. Gracias por sintonizar. Nos vamos, trátame bien, señores, sean felices, doctora Murcia Pacheco. Gracias por Muchas su gracias. invitación. Bye, bye.